Hola a todos, buenas tardes. Para Pavco Wavin, empresa líder en la tecnología de los sintéticos en América Latina. Es un placer que ustedes nos estén acompañando en esta serie de conferencias acerca de la tecnología de la geocelda. El mundo está cambiando, tenemos nuevos desafíos y la ingeniería no es ajena a esos nuevos desafíos. Y uno muy importante es el cambio climático, que nos está obligando a pensar como ingenieros en cómo aprovechar o disminuir el consumo de materiales pétreos granulares no renovables, que cada día son más escasos, cada día son más costosos. Y este tipo de tecnologías como las geoceldas son absolutamente relevantes, disruptivas en cómo lograr cambiar esa ingeniería tradicional que venimos haciendo en los últimos años. Es por esto que hoy nos acompaña la ingeniera Carolina Ibáñez. Ella es ingeniera civil, especialista en infraestructura vial, tiene más de 15 años de experiencia trabajando en grandes proyectos de infraestructura en América Latina con geosintéticos, pero además es nuestra líder en la tecnología de las geoceldas, o sea que creo que nadie mejor para que nos explique cómo funciona la geocelda, cómo diseñarla. Me place mucho que nos esté acompañando hoy y que nos pueda hablar acerca de esa tecnología. Carolina, bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarnos y por enseñarnos acerca de esta maravillosa tecnología. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por la introducción. De verdad, para mí es un honor poder estar acá en este geotraining. Es muy interesante esta tecnología, cada día se aprende más. Y bueno, hoy vengo a mostrarles todo el avance que se ha desarrollado en temas de diseño. Quiero mostrarles en 2 sesiones cómo va a estar la parte de diseño en estabilización de subrasantes y en una próxima sesión vamos a ver cómo es el refuerzo de granulares. Espero pues que sea de su agrado, es un geotraining bastante interesante. Voy a mostrarles un proyecto muy reciente y de verdad que va acompañado entre tecnología tradicional y estas nuevas tecnologías que de verdad cada día se están utilizando más. Entonces, no sé, Carlos, ¿arrancamos de una? Por favor, Bueno, queremos aprender cuanto antes. perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra presentación. Primero que todo quería presentarme, ya Carlos sí dio una primera alineación. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tener, como les comenté, 2 partes. Voy ahora a darles una breve introducción sobre cómo nace también desde la parte de la naturaleza todo este concepto de la tecnología celular. Vamos a ver ya la metodología de estabilización de subrasantes, la metodología de diseño, que es muy interesante. Y vamos a ver un ejemplo de estabilización de subrasantes. En la próxima sesión, que tenemos dentro de 8 días, vamos a ver el refuerzo de granulares con geoceldas y también es interesante ver cómo esta solución de geoceldas es bastante versátil y podemos tener otros campos de aplicación, no solamente en infraestructura vial. Eso también ya vamos viendo paso a paso cómo también va relacionado a la parte de diseño, por ejemplo, en canales, en taludes, protección de taludes, en temas, por ejemplo, de ciclorrutas o de senderos peatonales, que es otra de las aplicaciones que tiene esta gran solución de geosintéticos. Entonces, bueno, sin más ni más, vamos a arrancar. Esta es, digamos, el concepto general de dónde arranca este material en cuanto a su confinamiento, en cuanto a su configuración. Este es un panel de abejas donde observamos que es una estructura donde podemos albergar materiales y pues eso realmente es el gran concepto de la geocelda, que es poder disponer unos materiales dentro de un elemento que me lo vaya a mantener, que me lo vaya a generar una durabilidad en el tiempo y que sea un elemento contenedor. ¿Listo? En la naturaleza encontramos muchas configuraciones similares, ¿sí? Configuraciones en el sentido de que vamos a tener, por ejemplo, en la parte de plantas, sistemas o las hojas, vamos a tener cómo se ve esa configuración de almacenamiento, ¿cierto? Este es un material que una planta que se llama jengibre de la colmena, es una planta que se da en el sudeste asiático y que es realmente hermoso en la naturaleza y puede albergar y contener toda la parte del agua, por ejemplo. Tenemos la parte de rocas, que tenemos unas cavidades, que eso se da mucho hacia la parte del litorales, la parte del sector marítimo, y tiene unas cavidades donde naturalmente se van formando. Vamos viendo esta configuración en la piel de los animales, por ejemplo, la jirafa también se ven estas configuraciones geométricas en la naturaleza, en temas de los vegetales o las frutas, también se empiezan a ver estas configuraciones. Y pues esto empiezan a ser
de toda la parte de naturaleza, cómo podemos llevarlo hacia unos elementos en la ingeniería que nos puedan servir para hacer un tema de mejoramiento, ¿sí? Entonces, viéndolo desde otro punto de vista, también tenemos estas configuraciones esquemáticas, que es como elementos que no tienen cohesión se van disipando, pero cuando lo vamos teniendo en almacenamiento, cuando tenemos un elemento que los contiene, se pueden ir agrupando. Y esa agrupación pues ya nos empieza a generar un elemento que vamos a darle forma, vamos a darle textura, pues un tema de contenedor, llamémoslo así nuevamente, y esto es básicamente lo que vamos a ver con la geocelda. Cuando utilizamos materiales que son no cohesivos, que son materiales que no son ligados y que podemos, por medio de un material de confinamiento, podemos llegar a tener un gran desempeño a nivel de materiales de resistencia. Entonces, viéndolo esquemáticamente desde otro punto de vista, si nosotros tenemos un contenedor y tenemos un material, por ejemplo, tipo arena, que lo vamos a disponer dentro de este contenedor, y a ese material le aplicamos la carga y continúa estando dentro de ese confinamiento, ese material se va a mantener estable, así le apliquemos una carga constante. Pero ¿qué sucede si le quitamos o le abrimos ese material que nos, o ese elemento que nos lo va a contener? Ese material va a desplazarse hasta encontrar su ángulo de reposo y la carga pues va a estar distribuida en ese mismo punto de material. Entonces, es importante ver esta concepción de lo natural hasta un elemento que sea no cohesivo y que se va a poder contener dentro de un molde o un elemento de estos. Quiero mostrarles brevemente también la naturaleza, la configuración de dónde nace este tipo de soluciones. Básicamente, esto viene del Cuerpo de Ingenieros Militares de Estados Unidos, donde la premisa era poder transportar camiones de carga, temas de en sitios lejanos y que eran caminos de difícil acceso y poder hacer ese transporte de este tipo de vehículos. Entonces, se hicieron muchas pruebas, esto es constantemente una investigación, obviamente en ese momento, estamos hablando que es hacia los años 60, 70, pues no se tenían unas tecnologías bastante básicas, entonces se miraban, era como el complemento de tener unos materiales tipo fragmentos de roca, un tipo de material un poco más de cantos rodados, y se hizo una configuración de unos tubos como de PVC, donde los íbamos a llenar de un material un poco más fino. Y se hacían unos ciclos de carga, un desempeño, donde se revisaba cuál era el mejor comportamiento. Evidentemente, después de hacer todo este tipo de ensayos, se dio la premisa de que era un muy buen elemento tener un material fino en un elemento que lo confine y que iba en el transcurso de los ciclos de carga iba a tener un muy buen comportamiento. ¿Qué se debía a esto? Pues es que se iba a deformar menos, ¿sí? Entonces, a esto fue donde empezamos a hacer una transformación y cuando ya llegó el uso del plástico, que el material de uno de los que más se utilizan es el polietileno de alta densidad, sus siglas en inglés es HDPE, y esta transformación de los plásticos pues lleva a hacer una combinación de lo que encontramos en la naturaleza con esta concepción de elementos circulares, que aquí ya por su configuración, una configuración un poco más tipo colmena, y el material adentro pues va a tener un mejor desempeño. Esto es como la generalidad. Después de esto, pues ya empieza una serie de investigaciones, de aplicaciones, como les comento, en temas de vías, en temas de estabilización, en temas de taludes, donde las geoceldas es una de las alternativas más viables para la parte de mejoramiento, tanto de suelos blandos como de refuerzo en estructuras de pavimentos. Entonces, aquí, esta es nuestra geocelda PAFCO, donde vamos a ver en primera instancia la primera parte, que es estabilización de sus rasantes. Antes quiero mencionarles algo, y es que nosotros tenemos que ir de verdad pensando en estas nuevas tecnologías. Resulta que la disponibilidad de materiales cada vez está siendo más reducida. Nuestro día a día va requiriendo construir más carreteras, más kilómetros de vías, ampliación de las vías existentes, etcétera.
y el empleo de los materiales granulares es algo que cada vez se está viendo más complicado y eso conlleva pues obviamente a varias situaciones. Número uno, el costo. Número uno, consecución en largos desplazamientos. Número tres, pues también el tema ambiental, porque pues la explotación requiere pues bastantes equipos, etcétera. Entonces es importante ver estas nuevas tecnologías como una aplicación o una alternativa generando menor impacto ambiental, menor inversión y pues obviamente, y esto sí es muy claro, lo que queremos es que tenga durabilidad, porque de nada nos sirve tener un elemento, pero pues que el tiempo de funcionamiento sea muy corto versus a la tecnología tradicional, eso pues ahí no tendría ninguna relevancia. Entonces, vamos a arrancar con nuestra solución en vías, en estabilización de sus rasantes. Y pues claramente aquí empezamos a ver cuáles eran las soluciones tradicionales, ¿cierto? Las soluciones tradicionales aquí en Colombia, por ejemplo, es mucho el reemplazo de materiales, o sea, haciendo el reemplazo y pues haciendo excavaciones, nuestros suelos son muy blandos, entonces necesitamos hacer una plataforma de mejoramiento y esta plataforma de mejoramiento pues la podemos hacer con este tipo de material. Acá en Colombia se llama el rajón, en otros países se llama el terraplén, en otros países se llaman cantos o bolos, entonces diferentes concepciones, pero básicamente es un mejoramiento con material granular, con forramiento que se hace para hacer la primera capa, esta primera plataforma. Esto es muy interesante porque aquí es donde nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Se podrán cambiar estas soluciones convencionales por alternativas con geosintéticos? Entonces, realmente esto ha venido avanzando en los últimos años de una forma impresionante y gracias a investigaciones, a la academia y a pues toda la industria también, que se ha venido haciendo unos nuevos ensayos, nuevas test, en fin, se ha podido establecer que estos tipos de materiales tienen un muy buen comportamiento y tienen también, como les mencionaba, una equivalencia en durabilidad. Entonces, vamos a ver acá la parte de estabilización de sus rasantes. Estabilización de sus rasantes, hablamos es cuando tenemos unos CBRs, partiendo CBRs que sean inferiores al 4%. Inclusive tenemos vías que necesitamos llevar este material hasta unos CBRs del 6, 7%, dependiendo su tráfico, dependiendo su desempeño. Entonces, necesitamos hacer una plataforma que nos lleven a un módulo equivalente de tal forma que esa plataforma me vaya a soportar todo ese tráfico de diseño que nosotros tenemos previstos en el diseño de pavimentos. ¿Listo? Entonces, esta geocelda también se puede utilizar en la parte de vías no pavimentadas y va muy relacionada con la estabilización de sus rasantes porque a veces necesitamos unas vías que tengamos un tráfico muy bajo, pero pues que tengamos unas condiciones de mantenimiento, digamos, no tan constante. Y podemos utilizar este tipo de geosintéticos para poder mejorar las condiciones de tránsito de la vía. Entonces, vemos que lo normal es encontrar que hay un tráfico, ahí se va generando una huella, unas deformaciones permanentes, unos desplazamientos de material, ¿cierto? Lateral, pero ¿qué sucede? Cuando ya llega la lluvia, el invierno, no hay suficiente, digamos, en la parte de hidráulica, en la parte de cunetas, con formación de cunetas o filtros. Entonces el agua busca su camino y lo que hace es generarse un desplazamiento por medio de estas huellas que se van formando, se va infiltrando y pues vamos teniendo una pérdida de resistencia de los materiales. Entonces, una de las alternativas es colocar esta geocelda, ¿cierto? En temas de mejoramiento en la parte superior, teniendo en cuenta que acá en la parte de vías no pavimentadas, en la parte inferior debemos tener ya un suelo competente y esto nos va a formar una especie de una viga semirrígida que nos va a transmitir los esfuerzos en una menor proporción hacia la subrasante y vamos a tener un mejor desempeño. En pavimento flexible, en la vía pavimentada, pues lo que encontramos es una concentración de esfuerzos, ¿cierto? Esta concentración de esfuerzos son casi que muy puntuales, no hay casi apertura de ese ángulo de distribución, mientras que cuando encontramos la geocelda es como si ese vector se distribuyera horizontal y verticalmente, hay una distribución más amplia. Es importante anotar que
la aplicación de la carga se tiene que distribuir en varias celdas, no solamente en una, porque pues ahí la distribución sería mínima, pero sí es relevante tener en cuenta que la abertura de la geocelda no puede ser tan amplia, porque si buscamos es que entre más celdas continuas estén en esa distribución de carga, mejor va a ser esa parte, ese ángulo de distribución, ¿vale? Ahora sí revisemos en metodologías de diseño, lo vamos a ver de una forma muy gráfica. Y el primero, que ya lo vimos en unas primeras diapositivas, que es el aumento de confinamiento, que es la aplicación de la carga vertical, donde se van a generar unos esfuerzos horizontales y vamos a tener una fuerza friccionante que me va a sostener esa carga aplicada. Pero lo más importante acá es que ese material, cuando está lleno en varias celdas, ese material va a quedar confinado, ¿sí? O sea, el material no va a estar desplazado para un lado o para el otro, va a estar debidamente confinado y eso es lo que nosotros podemos ver cuando colocamos una arena en un recipiente y le aplicamos una carga encima, ¿ya? El otro es la distribución de esfuerzos y un ejemplo clave es cuando nosotras las mujeres nos ponemos unos lindos tacones de tacón puntilla y vamos a caminar en un césped, ¿sí? Entonces, claramente ahí nos vamos a enterrar porque la aplicación de la carga se va a transmitir escasamente en ese diámetro o en esa área que vamos a tener de tacón y eso es demasiado puntual, entonces se va a enterrar mucho. Pero, ¿qué sucede si nosotros no utilizamos tacones y no utilizamos tenis? Entonces, la aplicación de la carga, o sea, la carga va a ser la misma, pero la aplicación de la carga se va a distribuir ya y no nos vamos a enterrar, ¿sí? O simplemente, por ejemplo, pongámosle a ese tacón un elemento que pueda distribuir un poco mejor la carga, pues se va a ampliar y de pronto ya no nos vamos a enterrar tan fácilmente. Pero lo mejor, pues claramente y por comodidad será utilizar unos tenis. Entonces, este mismo concepto es el que sucede cuando yo le aplico una carga a un suelo que es blando y necesito hacer un refuerzo con geocelda, esa distribución va a ser mucho más amplia. En el tema de efecto de membrana tensionada la podemos hacer un símil, una equivalencia con una hamaca. Tenemos una hamaca sin ninguna carga, pero cuando una persona se sienta o se recuesta en la hamaca, esa carga va a generar un esfuerzo y se va a tensionar. Lo mismo sucede con la geocelda. Y aquí yo quiero anotar algo, y es que cuando tenemos suelos muy blandos, es necesario, es indispensable colocar un geotextil que me ayude a separar, pero también me ayude a hacer ese efecto de membrana tensionada. De hecho, cuando la geocelda está trabajando, pues trabaja por confinamiento y por la distribución de esfuerzos. Y aquí el elemento que va a ayudar a esa geocelda a generar esa membrana tensionada va a ser el geotextil. Y ese geotextil, pues podemos utilizar, se puede utilizar tejido o no tejido, pero preferiblemente es utilizar un geotextil tejido, que es el que me da el refuerzo. O nosotros, que ya en próximos geotrainings lo vamos a ver, podemos utilizar unos geotextiles, son los HF, los High Flow, que son los geotextiles de alta resistencia y tienen muy buena capacidad de drenaje. Entonces, esos tres conceptos son los que vamos a ver en temas de estabilización de subrasantes. Ahora, entremos un poco más al detalle, cómo influye la geocelda o cuál va a ser el efecto de la geocelda. Básicamente, el efecto de la geocelda es tener una carga P, que la vemos acá, ¿cierto? Pero esa carga P vamos a distribuirla en una carga, una P asterisco. O lo mismo que tener la carga resistente va a ser la carga que soporta el suelo más el aporte de la geocelda por esta carga que voy a hacerle aplicada, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos saber cuál va a ser ese mejoramiento de la geocelda. Para ver esa parte de mejoramiento de la geocelda, tenemos varios factores, pero vamos a verlo uno por uno. Un número uno es indispensable el material de lleno que yo vaya a tener, la geometría de la geocelda y cómo la voy a distribuir, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando en dos aproximaciones. Entonces, tenemos una primera parte, que es esta que ustedes ven en esta parte izquierda. Esta primera parte izquierda va involucrada en la geometría de la geocelda, va involucrado acá un K0, que esto es relacionado con el material de lleno. Y en esta segunda parte está un elemento de distribución de carga que va a ser el E. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en cada paso. Entonces, la aplicación de la carga está básicamente dada por el esfuerzo horizontal, que está dado acá, y no es más que el K0, que el K0 es el coeficiente de presión de tierras en reposo por la aplicación de la carga.
Y esto después, por las paredes de la geocelda, acá tengo una muestra de geocelda, es solamente una celda con unos strips o una aleta, ¿cierto? Pero cuando yo le aplico la carga, aquí sobre las paredes se me va a generar una fuerza friccionante, ¿cierto? Esa fuerza friccionante es importante tenerla en cuenta para esta fuerza friccionante en la cara de la geocelda es importante para poder distribuir, para que se haya que haya muy buena rugosidad. Es importante por eso mencionar que la geocelda no puede ser lisa, tiene que tener un texturizado para que esa fuerza friccionante nos ayude a contrarrestar la carga aplicada. Entonces, volviendo aquí a la presentación, tenemos ya esa fuerza friccionante o lo que llamamos la resistencia al corte dentro de la geocelda, ¿sí? Resulta que esa resistencia al corte de la geocelda, que la vamos a ver por las paredes, cuando yo la tengo aplicada, aquí esto va en conjunto con otro, voy a tener cuatro caras de la geocelda. Entonces se distribuyen por las cuatro caras de la geocelda. Y este ángulo delta que ustedes ven por acá es también ese ángulo de interacción entre el material de lleno y el material de la geocelda, que esto ya se tienen determinado por unos ensayos de corte que se han hecho entre la lámina de la geocelda y el material de lleno, y son unos valores ya estandarizados que se tienen unos datos ya muy, muy certeros. Lo otro que les mencionaba es la aplicación de la carga. Si yo tuviese una carga así cuadrada, pues tengo unos anchos B y L, y es importante mencionar que esta carga, si cada celdita corresponde a una celda de estas abierta, entre más celdas tenga, pues mayor va a ser la distribución de la carga. Pero, y el N que sería el número de celdas, sería el B por L por el D al cuadrado, que es equivale al diámetro equivalente, que es la abertura o las distancias que hay intrínsecas dentro de la geocelda que van desde un punto hasta el otro. Entonces, una vez nosotros tengamos ese N, podemos nosotros revisar en esa aplicación cuál es esa sumatoria de las fuerzas friccionantes para contrarrestar la carga aplicada, ¿cierto? Y aquí vamos a tener ya unas primeras ecuaciones donde vamos a tener esa distribución teniendo en cuenta la carga aplicada. Entonces, volviendo a nuestra ecuación inicial, este PR, la carga reforzada, va a ser igual al P sub U, que es la carga de soporte del suelo, del terreno natural, más el aporte de la geocelda, teniendo en cuenta aquí nuestro E, que es distribución de carga, nuestra geometría y nuestro material, el ángulo de interacción entre la cara de la geocelda y el material de lleno. Este caso 0, como les mencionaba, es teniendo en cuenta el material de lleno que vamos a tener. Entonces, este E, ya lo hemos mencionado, es básicamente cómo vamos a distribuir la carga. Nuevamente menciono que es importante que la abertura de la geocelda no sea tan amplia. En temas de transmisión de carga es importante que haya un máximo de abertura. Y el máximo de abertura que se tiene ya en ensayos y demás que tienen un aporte importante es del orden de 30 centímetros, 30, 31 centímetros. Cuando ya tenemos una abertura mayor, 40, 50 centímetros, esa distribución de carga no es tan efectiva. De hecho, entre más pequeña tenga esta abertura, que hay unas geoceldas en referencias que tienen menor abertura, entonces se va a hacer mucho mejor y esa distribución de carga va a ser mayor y el incremento de la capacidad soportante con este material va a ser aún mayor. Entonces, eso es solamente para tenerlo en cuenta, porque pues en el mercado podemos encontrar mucho tipo de geoceldas con alturas similares, pero con aberturas muy grandes que realmente no nos va a servir para un confinamiento y para un aumento de resistencia de la capacidad de soporte. Entonces, retomando, es importante tomar el valor de IG, que es el aporte de la geocelda, y al final es interesante colocar un factor de seguridad. Este factor de seguridad son por varios motivos, un tema de instalación, un tema pues de proceso constructivo. Entonces es necesario uno tener como ese factor de seguridad para no darle todo el aporte de la geocelda, que de hecho se podría dar, pero es importante ser un poco conservadores en la parte de diseño. Entonces, esta es la parte de metodología de diseño de la geocelda, y ya en esta sección quiero comentarles que hay unas configuraciones que ustedes seguramente van a escuchar en el mercado.
unas que son configuraciones que hablan 445. Esas medidas, y si me ponen acá por favor, en primer plano, quiero mostrarles algo. Esas medidas 445 o 356 o 330 que ustedes encuentran es la medida que hay entre costilla y costilla en milímetros. Entonces, si ustedes escuchan 445, va a ser esa distancia, pero esa distancia cuando la geocelda esté cerrada, no cuando esté abierta. Y la segunda altura, que corresponde a la altura de la geocelda, que ustedes pueden encontrar 150, 125, 100. Esto va desde el rango desde 75 milímetros a 100, 125, 15, 20, 25. Eso corresponde a la altura, pero siempre esa configuración va a estar en milímetros. Entonces va a estar 75, 100 milímetros, 150, 200, 250 y esa es la configuración. Entonces, aquí en esta parte también lo menciono nuevamente, la abertura que es supremamente importante para no tener grandes dimensionaciones. Entonces, Carlos, ¿cómo te parece esta metodología de diseño de estabilización de subrasante? Hola, Caro, muchas gracias por la explicación, de verdad espectacular. Creo que resumiste cómo la geocelda puede ayudarnos a disminuir los espesores de materiales granulares, pero sobre todo me gustó mucho el concepto de cómo lo hace y cómo nos explicaste que básicamente es un mejoramiento que aporta la geocelda a partir de unos conceptos básicos como es la fricción que se puede generar por el empuje lateral que genera el material en las paredes de la celda, y ahí me parece importantísimo todo el tema de la textura de la celda. Y también me gustó mucho que el segundo efecto es la distribución de la carga, y la distribución de la carga claramente va a depender de en cuántas celdas puedo yo distribuir la carga y cómo lo puedo hacer, y ahí es muy importante la geometría de la celda, ¿no es cierto? La altura es importante, la apertura de la celda, el diámetro promedio. Creo que en términos generales está claro el concepto y está claro cómo la geocelda realmente puede ser una alternativa absolutamente válida para reemplazar lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer. Le decía yo, particularmente yo soy profesor universitario y en las clases siempre que tienen que ver con estos temas de geotécnicos y de vías y de materiales, siempre les digo a los estudiantes que los ingenieros que veníamos de hace muchos años, siempre que nos decían suelos blandos, lo primero que se nos ocurre es piedra. Y qué bueno que ya existan alternativas a esto, porque hay que ver cómo disminuimos el consumo de esos materiales petro no renovables. Muchas gracias por la explicación, Carolina, Sí. espectacular. Sí, Carlos, y quiero contarte algo adicional. Nosotros en el área técnica, en el departamento técnico, ya esta metodología la tenemos en nuestro GeoSoft, en nuestro módulo de estabilización de subrasante con geosintéticos. En esta parte nosotros tradicionalmente trabajábamos la geotextil y la geomalla, pero ahora con esta metodología del profesor Avesani, que olvidé mencionarle, esta metodología corresponde al profesor Avesani, que es uno de los profesores de la Universidad de Sao Paulo y que es uno de los ingenieros que más ha estudiado geoceldas en el mundo. De hecho, ahorita está en un proyecto muy interesante que, bueno, más adelante les voy a contar. Y realmente con él hemos aprendido mucho sobre esta parte de geoceldas. Y esta metodología está incluida dentro de nuestro GeoSoft. Entonces, brevemente, aquí en nuestra presentación, si volvemos a la presentación, este es nuestro GeoSoft en la estabilización de subrasantes con geosintéticos. Y este es nuestro módulo ya donde podemos ingresar los datos que hablábamos, que son datos de entrada básicos, CBRs de subrasante, elegir el tipo de geocelda. Ya mencionamos muchas veces lo que tú también retomaste de la abertura de la geocelda, el material de lleno, y al final lo que voy a encontrar es un material de capacidad de carga de refuerzo con geocelda, y voy a encontrar también un tema por retrocálculo de un CBR reforzado, que esto ya nos ayuda para el diseño de pavimentos cuando ya tenemos esta plataforma de refuerzo. Este es un software que vamos a colocar en nuestras redes, el GeoSoft, donde pueden ustedes descargarlo gratuitamente y acompañado de nuestro manual de diseño, que es un manual espectacular con 17 capítulos, todos direccionados hacia el diseño con geosintéticos en varias aplicaciones. Bueno, después de esto, te voy a mostrar un gran proyecto que desarrollamos recientemente en una vía muy cercana hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
voy a mencionarles, se llama Bicola porque pues había una planta de una industria del sector de gaseosas en esta zona y era bien interesante. Esto está ubicado para las personas que nos acompañan de otros países, cerca a Bogotá, en una distancia aproximadamente de unos 20 kilómetros. Y dentro de esta zona de Cundinamarca, que se encuentra muy cercano al aeropuerto, a la cabecera del aeropuerto, de una de las pistas del aeropuerto internacional El Dorado, está esta vía, que es una vía alterna de una de las principales que se tiene en conexión, es una concesión vial, y esta vía la tenemos para un tráfico muy local de la zona de Cundinamarca, de esta zona de Funza, y también pues para vehículos de no de gran capacidad, sino para unos vehículos medianos, ¿sí? Entonces, esta es la concepción inicial, los tramos, está una vía no pavimentada, es una zona donde tenemos un tema de niveles freáticos un poco altos, el manejo de las aguas es un poco difícil, no tanto con filtros, sino a través de unos vallados, que son unas configuraciones de unos grandes canales, donde hay una disposición de las aguas lluvias y donde vamos a tener un tema de escorrentía y de manejo de aguas subsuperficiales. Entonces, esta condición acá, y por eso en algún momento se los mencioné, es una combinación de las soluciones tradicionales con estas nuevas tecnologías, porque a veces necesitamos pues mezclarlos, o sea, no nos podemos negar que en algún momento podemos llegar a hacer una mezcla de varias tecnologías. En un principio el diseño estaba orientado a tener 1 metro de reemplazo de material tipo piedra o rajón, piedra plain, como lo más llamemos, y necesitábamos manejar un CBR el CBR de la subrasante muy bajo, 1.5, 1.9, y llevarlo hasta un módulo equivalente de por lo menos mayor a 500 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces es importante mirar esta relación. Aquí en esta zona, les menciono, es una zona que tenemos niveles freáticos muy altos. Entonces se hizo una combinación de este tipo de material, porque este tipo de material nos va a servir también como una especie de filtro. Y en la parte superior vamos a hacer un refuerzo con geocelda para disminuir esa aplicación de los esfuerzos a nivel de la subrasante, los vamos a distribuir completamente y de tal manera que al hacer el diseño tengamos una estructura más pequeña en cuanto a volumen, en cuanto a excavaciones y que tenga el mismo resultado de tener un módulo equivalente superior a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estas son las condiciones iniciales. Hablábamos que estos son los niveles freáticos tan altos, estos ya son los niveles de excavaciones. Observemos que este es el nivel freático ya y difícil de manejar. No es que estuviera lloviendo en este momento, porque ustedes observan acá el cielo, pues no es que esté lloviendo, pero pues estas eran las condiciones iniciales. Entonces, es importante colocar este material de piedra en la parte superior. Hacemos un sello de material. Es importante hacer ese sello porque si no después el material que yo le voy a colocar encima, no queremos que se vaya a introducir dentro de los vacíos que nos quedan de la parte del material rocoso, ya, o sea, del rajón, y necesitamos que nos mantenga esa última parte. Posteriormente, si ya viene la instalación de la geocelda, aquí recalco que necesitamos unos elementos para poder hacer la apertura de la geocelda, ¿cierto? Que son elementos que nos van a sostener los paneles de la geocelda. No significa que estas varillas, o pueden ser también estacas, queden inmersas dentro de este tipo de solución. Esas son recuperables. Sin embargo, sí es importante tener un número adecuado, dependiendo, se pueden hacer una parte de instalación, retomarlas o reutilizarlas posteriormente más adelante. Y después viene el material de lleno, donde ya utilizamos equipos convencionales, que son mini cargadores, que son pues cargadores un poco más grandes, descargues con volqueta, pero pues teniendo cuidado que no vayan a hacer un descargue tan fuerte directamente dentro de la geocelda. Esto o con cualquier material geosintético es importante tener en cuenta el descargue del material. Se va haciendo el lleno de la geocelda. Ustedes observan acá, por ejemplo, si uno pisara encima de este material, el material se puede fácilmente doblar, pero pues no fácilmente, pues obviamente hay que hacer una carga importante, pero cuando ya está lleno de material granular,
es muy fácil y se pueden colocar encima volquetas cargadas, cualquier tipo de equipo de construcción. Y obviamente ya necesitamos, para que ese material funcione muy bien, una adecuada compactación. Eso es uno de los puntos más relevantes que también tiene que ver en el diseño, en el refuerzo con geoceldas, es que la compactación tiene que ser una compactación muy buena. Se tienen que tener pues ensayos previos al material de lleno, se tiene que tener un ensayo de Proctor, se tiene que tener pues cuál es la humedad óptima para que ese material quede muy bien compacto, lograr por lo menos unas densidades mayores al 95% para que ese material quede supremamente consolidado dentro de la geocelda. Entonces vemos aquí el material de lleno, cómo se va colocando dentro de la geocelda. Importantísimo este tema de los pines conectores. Anteriormente se venían utilizando unas grapas metálicas, que en algunos proyectos todavía se viene utilizando, pero esto es como la evolución a esas grapas, y es que se tienen estas perforaciones donde se colocan estos pines conectores de una forma que es muy resistente, es como si fuese un tornillo con arandela, y estos materiales no permiten que se abra o que se desplace la geocelda. De hecho, aquí vemos esta foto donde vemos que están debidamente conectados los paneles. Y uno de los puntos que nosotros tomamos en cuenta es que visualmente es más fácil nosotros poder detallarnos si los paneles están debidamente conectados, ¿sí? Entonces, por eso el color naranja. El color ya nos identifica, y si uno desde a cierta distancia se da cuenta que ese material, que no hay un conector ahí, uno dice, miren, allá por favor colocar un conector para que tengamos pues cubrir bien y que no vayamos a tener ningún punto de falla porque no estén unidos los paneles, ¿ya? Entonces, después de esto, nosotros tenemos que seguirnos haciendo la pregunta, ¿se podrán cambiar las soluciones convencionales por alternativas con geosintéticos? Claro que sí, y esto es el día a día, y ya tenemos muchos proyectos que, si ustedes gustan, en algún momento cuando dejemos los datos o en el chat, pues nos pueden dejar sus datos para contactarlos, para que nosotros les podamos mostrar tantos proyectos que nosotros hemos desarrollado, los millones de metros cuadrados que se han instalado acá en el país de este tipo de soluciones, buscando tener un ahorro de la utilización de materiales pétreos. Inclusive, en algunos proyectos, una de las grandes ventajas de tener esta geocelda es que podemos utilizar materiales reciclados como el RAP. Hay veces hay material granular remanente que es de muy buena calidad, haciéndole un par de ensayos se puede determinar si se puede utilizar o no. Entonces, este tipo de materiales no reciclados, se pueden llegar a emplear como materiales de lleno y en esta plataforma de mejoramiento. Entonces, esto es lo que encontramos. Ya aquí tenemos la vía pavimentada. Aquí eso es la vía, aquí ya vemos aquí los aviones próximos a aterrizar en la pista aérea. Y bueno, aquí ya datos para cerrar este geotraining. Es que si nosotros, el ahorro que nosotros tenemos aproximadamente es casi el 50% de ese material de mejoramiento. Recordemos que era 1 metro y vamos a llevarlo más o menos como a un 50 y algo centímetros de material de mejoramiento. Cuando nosotros convertimos esos 40 centímetros de rajón, que digamos no tenemos que hacer excavación y transporte y todo eso, estamos hablando de más o menos 1.300 a 1.400 viajes de volquetas de 14 metros cúbicos. ¿Cuánto nos representaría eso en temas, por ejemplo, de emisión de gases, etcétera? Mientras que cuando la geocelda vamos a utilizar por mucho 3 tractomulas para hacer un empleo de más o menos 48.000 metros cuadrados de geocelda. Entonces, la diferencia es bastante amplia en esta parte. En tiempos de construcción, ya cuando utilizamos los pines conectores, podemos hacer apertura de cuantos frentes de obra necesitemos. Entonces, en esta parte, vimos al inicio en el proyecto que eran 2 sectores, pero en 2 sectores que podíamos irlos distribuyendo y se podían abrir varios frentes de trabajo. El tiempo de la tecnología tradicional en esta primera capa pueden ser alrededor de 12 semanas, con geocelda podrían ser alrededor de 8 semanas. Entonces, es un tiempo importante también que ahorramos en temas de construcción. Y en ahorros económicos hicimos brevemente un análisis de precios unitarios teniendo en cuenta las 2 alternativas y tenemos un ahorro aproximado de un 40%. Precios más o menos en dólares, estaba hablando de metro cuadrado,
a $25 por metro cuadrado midiéndose en la PU, incluyendo la geocelda, incluyendo cuadrillas, incluyendo los equipos, transporte de materiales que son más o menos en unas distancias no muy largas, de 25 kilómetros, en ida y vuelta, claramente. O sea, que estamos hablando de distancias, porque en esta zona es muy cerca a las canteras, pero hay zonas en proyectos donde el transporte de materiales están a muchos kilómetros, cientos de kilómetros. Entonces ahí, por eso también es necesario y es muy importante hacer estos análisis de precios unitarios propios para cada proyecto, porque no podemos tomar un estándar, dado que hay unas zonas donde encontramos materiales más cercanos, hay otras zonas donde los encontramos más lejanos. Entonces, esto es importante hacer esa anotación. Entonces, el ahorro promedio en este proyecto fue de casi el 40%. Entonces, esta es la primera parte de nuestro geotraining. Esperamos que haya sido de su agrado. Estamos viendo pues algunas preguntas que las vamos a ir contestando y pues les agradezco y vamos a estar pendientes para dentro de 8 días, nuestro próximo geotraining. Carolina, de verdad, gracias, espectacular explicación, me pareció genial ese proyecto, o sea, de verdad, y para los que hemos vivido y trabajado y construido vías en zonas sobre suelos blandos, entender que hay una alternativa y cómo se hizo en este proyecto me pareció espectacular. Muchas gracias por compartirlo con todos nosotros y creo que quedamos todos muy entusiasmados por asistir a la próxima conferencia donde nos vas a hablar de la siguiente parte que tiene que ver con refuerzo a nivel de granulares. Creo que esto nos motiva y nos entusiasma mucho más para seguir aprendiendo este tema. Así que muchas gracias, espectacular, y como tú dices, estaremos atentos a todas las preguntas que nos puedan hacer en el chat. Perfecto. Gracias, Carlos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, que estén muy bien.